Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Wendy Moreno, hago parte del equipo de mercadeo en SIGO y les doy la bienvenida a nuestro webinar el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera saber, por favor, por medio del chat, si me indican si están viendo mi presentación. Creo que ya. Si están viendo mi presentación y si pueden escucharme, si me están escuchando bien. Wendy, se Perfecto. te escucha bien, chévere. Vale. Todos están diciendo que están por ahí. Estamos bien. Súper bien, muchísimas gracias. Pues nada, vamos a continuar. Les doy la bienvenida a nuestro evento el día de hoy, donde hablaremos de ejercicios prácticos de Exógena con Sigo Nube. Listo, quiero comentarles un poquitico acerca de Sigo. Sigo es el software contable y administrativo número 1 en Colombia y nuestro propósito es transformar la vida de contadores y empresarios a través de las soluciones tecnológicas que ofrecemos. Nosotros buscamos crecer en valores, mejorar nuestras habilidades para así poder lograr los mejores resultados. Quiero contarles un poquitico acerca de qué es Sigo Partners. Partners es el plan de referidos que manejamos en Sigo y a medida que tu negocio crece y nos recomiendes con tus clientes en la adquisición de planes contables y de facturación electrónica, ustedes podrán acceder al programa de beneficios único y exclusivo que les ayudará a incrementar su rentabilidad y su productividad como contador Sigo Partners. También quiero indicarles que por acceder a nuestro webinar el día de hoy, tienen el acceso de implementar su Sigo Nube con hasta un 20% de descuento. ¿Qué tienen que hacer para poder obtener este beneficio? Simplemente escanean el código QR que estamos presentando en pantalla en este momento. Nos dejan sus datos y uno de nuestros asesores los contactará para poderles brindar toda la información y que puedan acceder a este beneficio sin ningún problema. También quiero contarles que las memorias de este evento se van a enviar 24 horas después al correo con el que se registraron para que no se pierdan ni un solo detalle. Y como para nosotros es muy importante su opinión, al finalizar el webinar se les va a desplegar una pequeña encuesta. La idea es que nos ayuden respondiendo para saber qué tal les pareció este webinar y sobre qué tema les gustaría que hablemos más adelante. ¿Listo? No siendo más, pues le damos la bienvenida a nuestro speaker el día de hoy. Él es Iván Jiménez. Iván es contador público, él es especialista en impuestos, especialista en revisión fiscal y control de gestión. Así que, Iván, muy buenos días. ¿Cómo estás? Wendy, muy buenos días y muy buenos días a todos los colegas que nos están viendo. Y digo colegas porque ya hay algunos que apenas están terminando la carrera. Y definitivamente después que uno pasa quinto semestre, si no se la cree, tiene que creérsela, porque quinto semestre es, digamos, la barrera del sonido. Ya tú pasaste de quinto, considérate contador, porque ahí es donde está digamos, la seguridad que debemos tener nosotros los contadores de ejercer nuestra carrera con dignidad y sobre todo con pasión. Si tú no le pones pasión, se te va a hacer la vida imposible. Yo voy a compartir mi pantalla para que vean un material que he preparado. Entre otras, ustedes, hoy de pronto habíamos programado la conferencia, esta charla con el doctor Manuel, profesor Manuel. De todas maneras, el profesor Manuel les dejó un material que está súper chévere. Son un libro, un ebook y 2 videos, que esos videos yo los vi, los grabó hoy en la mañana, los mandó, pues Wendy tiene el enlace. Ya ahorita luego le va a poner el enlace aquí en el chat, donde ustedes en Sigo pueden parametrizar la exógena, pueden hacer el ejercicio práctico. Yo hoy preparé un ejercicio práctico que es identificar si estoy obligado o no a presentar exógena. Resulta que nosotros cuando estamos haciendo o vamos a hacer la exógena o nos contratan, debemos hacer unos pasos preliminares
hay unos pasos de contador que debes hacerlo siempre que tienes un encargo de cualquier tipo. Y es, uno, analizar el cliente. Ojo, primero analizar el cliente, saber en qué cliente vas a operar y sobre todo desde la perspectiva de si tiene o no tiene las facilidades o cómo está en todo su material, en toda su contabilidad, en toda la parte tributaria, sobre lo que vas a ejercer. Vámonos al punto. Si me dicen a mí, Iván, por favor, preséntame la exógena del 2021, que es el tema, entonces yo lo primero que tengo que hacer es decirle, con mucho gusto, claro que sí, se le tiene el servicio, regáleme toda esta información. ¿Qué le vas a pedir? Le vas a pedir cómo está la contabilidad, en qué software lo lleva, si el software tiene habilitado el módulo de exógena, Sigo tiene habilitado el módulo de exógena, o sea que si el cliente está en Sigo, el ejercicio va a ser mucho más ágil y preciso y exacto. Le voy a pedir todo el historial de las declaraciones que ha presentado durante el 2021. Voy a mirar las declaraciones anteriores al 2021. ¿Por qué mirarlas? Porque definitivamente la exógena se basa por unos topes de ingresos. Involucran otros años, no solo 2021, sino otros años. Esa información se la pido, pero tengan en cuenta que ellos van a decir, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras? Es lo primero que, es más, hágame la exógena, ¿cuánto me cobra? Sin siquiera uno saber qué es lo que va a hacer. Entonces, por favor, aguántenle el viaje al cliente, le piden la información, le piden un tiempo razonable para analizarla. Recomiendo hacerlo en 1 o 2 horas, porque de verdad cuando a ti te dicen, hágame la exógena, ellos están cotizando también a otros profesionales. Usted pide la información, evalúa qué tan difícil está, qué tan fácil está, cuánto tiempo se va a demorar haciéndola, y luego le dice, óigame, le voy a cobrar, miren cómo se cobra la exógena. Hay 2 maneras de cobrar la exógena. Usted puede cobrarla por formato que se vaya a hacer. Entonces, en la exógena se mueven una cantidad de formatos. No todos los formatos le aplican a los clientes. A todos los clientes no. Pero usted, al analizar la información, dice, ah, este señor le toca presentar 14 formatos. Listo, usted le puede decir, señor, le cobro 300,000 pesos por cada formato. Está obligado a presentar tantos formatos. Eso le daría un honorario de tanto. Cuando tú hablas de un valor por formato, estás dando un valor más bajo que si das el bloque. Porque eso es parte de saber vender el servicio. Decir, le cobro tanto por formato. Él ve una cifra pequeña, usted luego le dice, ten en cuenta que tienes que, de acuerdo a la evaluación que hice, mínimo te tocan 10 formatos. No respondo si hay uno que otro por ahí, pero ya es un precio de negociación. Otras personas también dicen, dependiendo del tamaño de la empresa, dicen, no, yo cobro un salario mínimo, 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos. El hablar en ese idioma es parte de saber negociar el precio de una información exógena. Cuando usted habla salarios mínimos, hoy en día el salario mínimo está en 1,000,000 de pesos. Entonces ya el cliente no oye 1,000,000 de pesos, él está oyendo es salario mínimo, la palabra mínima le da la imagen al cliente de que está pagando económico. Lo otro es que todo comerciante te va a pedir rebaja. El precio que le digas, ellos, como decimos nosotros,
pegan la Llorona, ponen la Llorona y te piden una rebaja. Y usted, mire el vocabulario que va a usar. Usted dígale, bueno, lo que pasa es que ya yo te di el precio mínimo que yo utilizo porque para no estarnos en estos regateos y perder el tiempo en eso. Sin embargo, puede hacerte una atención, no hable de rebajas, hable de atención. Entonces, tú le dices, te puedo hacer una atención, te puedo disminuir un 5%. Entonces él sacará la cifra y dice, uy, enseguida le dicen a uno, te vas a quebrar con esa rebaja. No, no, espérate, te vuelvo y te repito, es una atención. Rebaja es que yo te diga, te rebajo el 30%. Eso sí es una rebaja, pero el 5% es una atención, pues para que usted tome mi servicio. No, pero al más rebaja. Le digo que no estoy dispuesto a hacer rebaja. Yo le hago la atención del 5. Ah, pero aumentala al 10. Bueno, partimos diferencia. Le voy a hacer una atención del 7%. Listo. Si él insiste en una rebaja del 10 o del 20%, usted le dice, claro, yo cuando hago rebajas es porque me pagan anticipado. Si usted me paga anticipado, yo le hago la rebaja del 20%. De pronto te toman el servicio y vas a tener tus honorarios antes. Y por último, para cerrar esto de la negociación y entrar en forma es, siempre cobra un anticipo. Siempre negocia un anticipo. Le vas a decir al cliente, listo, yo necesito que usted me dé el 50% ahora que firmemos el contrato y el 50% cuando ya se presenten los formatos en la DIAN. O puede ser, dependiendo de cómo hagas el contrato, le dice, es el 50% ahora que firmamos el contrato y el 50% el día 8 de tal que le entrego los formularios ya listos para subir al portal de la DIAN. Es importante hacer un contrato por escrito. Y como mínimo, ese contrato debe tener como mínimo unas cláusulas que son, ¿cuál es tu obligación? Entonces, elaborar Exógena 2021, formatos, tal formato, tal formato, tal formato, tal formato. 2, poner la obligación del cliente, que es ¿cuál? Suministrar acceso al programa contable. Tú pones tus condiciones, pero déjalas por escrito. 3, poner de quién es responsabilidad subir los formatos al portal de la DIAN. Y si tú dices que la responsabilidad es tuya, tú vas a poner unas condiciones. ¿Cuál es la condición? De que se te suministre la clave del representante legal para poderlos montar a tiempo. Esas son cosas que debe estar en el contrato y te van a salvar de muchas cosas. Listo, miren, vamos a comenzar nosotros con este material que tenemos aquí. Mínimo debes consultar 2 resoluciones y tener en cuenta que si vas a hacer el trabajo en un grande contribuyente, la exógena se le vence el 26 de abril. Y si lo vas a hacer en una persona natural o jurídica, se va a comenzar el vencimiento 10 de mayo. Entonces, primordial que tú te estudies la resolución 98 del 28 de octubre del 2020, que fue la que dijo quiénes están obligados y cómo hacer la exógena para el 2021. Para que sepas, si no lo sabes, la resolución siempre va a salir antes del 31 de octubre del año anterior al que se va a pedir la información. Entonces, ¿por qué? Porque hay una norma que dice que el director de la DIAN es quien pide los formatos y cómo se va a presentar la exógena. Él es el encargado.
que él debe emitir una resolución antes del 30 de octubre del año anterior para que la gente se prepare y prepare su información durante el año. Entonces, por eso la resolución sale el año anterior. O sea que yo quiero parametrizar mi contabilidad para la exógena 2022, que ya la resolución salió. Entonces, ojo con eso, la resolución siempre sale en el año anterior. Como ellos sacan la resolución tan temprano, pues van a tener que, se dan cuenta de ajustes que deben hacer. Por eso, mire que ya salió una resolución 147 que la emitieron en el 2021 y modifica la anterior. Entonces, siempre, y tengo unos 30 años de estar presentando exógena, siempre sacan más de una resolución. Hay que estar pendiente cada vez que salga una, porque inclusive la sacan un mes antes que se deba presentar la información y tú debes ajustar tus presentaciones. El vencimiento ya sabes, si eres grande contribuyente el 26 de abril y si eres persona jurídica o natural el 10 de mayo. Pero ahí hay un cuento y es, estoy hablando de persona natural. La persona natural, la obligación de presentar la declaración de renta es por allá en octubre y la exógena debe presentarla en mayo. Entonces, ¿qué sucede o qué debes hacer si tú tienes clientes, persona natural a la que le haces declaración de renta? Tú llámalas ahora, mírale las cifras de acuerdo a lo que vamos a ver y dile, ojo, yo te hago la declaración del 2021, pero quedaste obligado a presentar exógena y la exógena es antes y eso tiene un costo adicional, no va incorporado con la declaración de renta. Para hacer la exógena, tú debes bajar del portal de la DIAN un prevalidador, que es un archivo en Excel que ayuda mucho a hacer lo que es la exógena, porque la exógena se debe generar un XML que es el que se sube al portal de la DIAN. Entonces, siempre bajas el prevalidador. Cuando uno lo baja, siempre te dicen el prevalidador de informantes. Ojo que fuera del prevalidador de informantes existen 6 prevalidadores más que son utilizados por entes específicos. Hay un prevalidador para las entidades que celebran convenios con entidades internacionales. Hay otro prevalidador que lo usa nada más DECEVAL. DECEVAL es una entidad que se encarga de hacer la trazabilidad de los títulos valores en Colombia. Título valor que se esté negociando en bolsa debe ser reportado a DECEVAL y DECEVAL le reporta a la DIAN una información a través de un prevalidador. Las gobernaciones y alcaldías, que son entidades que no presentan declaración de renta porque están exentas de presentar declaración de renta, sí presentan exógena y utilizan un prevalidador especial. Hay un prevalidador para las CCE, que son entidades que manejan unos contratos especiales de exploración de hidrocarburos, gases, etcétera. Entonces, hay otro prevalidador especializado. Hay uno que manejan lo que son las entidades financieras que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera, tienen prevalidador aparte, y por último hay uno que se le llama otros. Pero otros, ¿quién usa el otros? Hay entidades especializadas para otros, como son las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional, utiliza otros y otros entes. ¿Cómo sé yo, ojo, cómo sé yo quién debe presentar la exógena? Hay una generalidad que es, la exógena la presentan las personas naturales o las personas jurídicas. ¿Y cómo establezco si mi cliente presenta exógena? Es lo que vamos a ver hoy.
bien detalladito. El artículo primero de la resolución 98 del 2020. Ese es el que te dice si estás obligado o no a presentar exógena. Hay otra punto que te obliga a presentar exógena, es si tú eres en tu RUT obligado a presentar exógena. Lo primero que uno hace es analizar el RUT del cliente para ver qué obligaciones tiene, y si ahí aparece obligado a exógena, tienes que tener cuidado porque ya la DIAN te tiene a ti dentro un parámetro de que sí estás obligado a presentar exógena. No es que debas presentarlo porque tienes ahí la obligación. Tú evalúas la resolución 98, si no llenas los requisitos para estar obligado, por ese año no presentas la exógena, pero apenas veas en tu RUT obligación de presentar exógena, evalúan bien detenidamente porque seguramente vas a estar. Y otro parámetro es que si tú estás presentando declaración de renta en el régimen ordinario, un formulario 110 o 210, declaración de renta, lo más probable es que tengas que presentar exógena. Entonces, si eres declarante de renta en el régimen ordinario o régimen especial, porque hay tres: ordinario, especial y régimen simple de tributación. Estos dos régimen que mencioné primero siempre están obligados a presentar justificación de sus costos y deducciones a través de la exógena. Vuelvo y repito, siempre y cuando, al repasar el artículo primero de la resolución 98 del 2020, estén obligados. Hay algo que siempre debemos ponernos en la cabeza y es el nivel de ingreso del contribuyente. Es un parámetro que de una te dice, ¿va a estar obligado o no está obligado? Ahorita vamos a ver del literal A hasta la S, imagínense. Ese es el artículo primero, de la A hasta la S, y dice quiénes están obligados. Pero el nivel de ingreso es uno de los principales. Si yo me mentalizo que las personas jurídicas, las personas naturales que manejan ingresos superiores a, para las jurídicas, 100 millones, para las naturales, 500 millones. Si tienen durante el 2020 o 2021 este nivel de ingresos, van a estar obligados a presentar exógena. Y fíjese que te estoy diciendo 2020 o 2021. Están obligados a presentar exógena. Si eres jurídica y manejaste ingresos superiores a 100 millones de pesos. Si eres natural y manejaste ingresos superiores a 500 millones, vas a tener que presentar exógena. Muy importante que cuando hablemos de ingresos, incluyamos ahí lo que es ganancia ocasional. No solo a lo que se dedica el contribuyente. Yo me dedico a comercializar vestidos. Listo. ¿Cuánto tuvo de ingresos ahí? Ah, bueno, en el año 120 millones. Ah, yo soy persona natural, 120 millones, no estoy obligado. Pero si en ese año yo tenía un bien raíz o un vehículo y los vendí todos dos, tengo que sumarle a los 120 el valor de venta de ese bien raíz y del vehículo. Si se pasó de 500, ya estoy obligado a presentar exógena. Entonces, esto de los ingresos es muy importante, meterse uno en la cabeza. Persona jurídica 100 millones, persona natural 500 millones, incluido ganancia ocasional. Hay una condición en las personas naturales. Esos 500 millones de las personas naturales deben ser medidos con una condición adicional, y es que como tienen varias fuentes de ingresos, tú evalúas la fuente de ingresos de capital y no laborales. Las sumas. Si durante el 2021
esos dos tipos de rentas de las personas naturales suman más de 100 millones y tuviste o en el año 2020 o 2021 más de 500 millones, tienen que ser las dos condiciones. Si las pasas, listo, ya estás obligado a presentar exógeno. Acuérdese de los prevalidadores que debe bajarlos del portal de la DIAN. Son 7 los prevalidadores. De acuerdo a tu contribuyente, mira cuál vas a estar obligado a usar. Pertinente que sepan, no va a ser un solo prevalidador el que de pronto estás obligado a usar, porque hay personas que dicen, no, yo me voy por el de informantes tributarios, que es para todo el mundo. Pero resulta que ese cliente ha hecho convenios con entes internacionales. Entonces va a tener que utilizar el prevalidador de convenios de cooperación que lo utilizan los entes que firman convenios con entes internacionales. No solo va a presentar por nivel de ingresos lo que es en el de informantes tributarios, también va a utilizar el de convenios y cooperaciones. Ojo con eso, los formatos. Para este año 2021 se incrementó un nuevo formato. Para el 2020 habían 54 formatos. Para el 2021 hay un nuevo formato. Vamos a meternos ese dato que es pertinente porque es algo nuevo. Se llama el formato 2683, que es el que reportan las entidades que dan personería jurídica o la anulan, ¿no? Porque puede ser que la expidan o que la cierren. Los entes generalmente son las alcaldías, las gobernaciones, quienes expiden una personería jurídica. O sea que para ellos nace la obligación de presentar un formato nuevo, que es el 2683. Para nosotros, tener unos cambios precisos que han habido es, comencemos con personas naturales, agentes de retención. El solo hecho de que tú en el RUT tengas la obligación de retener en la fuente y eres persona natural, esa obligación que la tengas ahí en el RUT, agente de retención, te obliga a presentar exógeno. Quiero ahondar aquí un poquito porque resulta que este es un tema que no lo tratamos mucho en ciertos seminarios. Yo asisto a un promedio de 10 seminarios de cada tema que debo hacer. Ahora para exógena ya me he visto 4. Más o menos me veo 10 de distintos expositores, ¿no? Porque uno debe estar al día. Fuera de que dicto también el seminario. Resulta que si tú eres agente de retención y lo tienes ahí en el RUT, eres persona natural y tienes ahí obligado a retener, vamos a ver cuándo yo estoy obligado a retener. ¿Quiénes son obligados a retener? Los comerciantes. Pero dice, bueno, ¿y todos los comerciantes están obligados a retener? Sí, siempre y cuando tengan un nivel de ingreso mayor a 30.000 VT. Entonces, si tú tienes comerciante, ingresos mayor a 30.000 VT, el VT está a 30.048 pesos. Entonces tú multiplicas, ¡pam! El VT ¿en cuánto está? Eso te da más de 1.200 millones ahí mal calculados. Entonces, si tú eres comerciante y tienes ingresos superiores a 1.000 y pico de millones, estás obligado a hacer retenciones en la fuente. Y uno dice, ay, pero yo no los hice. Igual tienes que presentar exógeno. Y ahorita vamos a ver qué formatos. Y algo importante también es que las personas naturales están obligadas a hacer retenciones en la fuente por un concepto, que es salarios.
uno dice, ¿las personas naturales tienen que hacer retención en la fuente sobre salarios? Sí, siempre. Lo que pasa es que generalmente las personas naturales no pagan salarios que superan la base. Por eso es que uno en la práctica no ve a una persona natural haciendo retención en la fuente de salario. Porque la base para hacer retención en la fuente de salario está más o menos, pasa a veces, dependiendo del procedimiento, si es procedimiento 1 o procedimiento 2, pasa por ahí de los 2,5 millones a 3 millones de pesos, puede llegar hasta los 4. La base para tener que hacer retefuente. Entonces, las personas naturales casi siempre no están pagando ese nivel de salario, entonces no hacen retención. Pero acuérdate, estos que estoy hablando es solo para agentes de retención. Hay un nuevo grupo dentro de los cambios, hay un nuevo grupo de reportantes. Y son esas personas que están obligadas al nuevo formato, el 2683, que son las personerías jurídicas. Es pertinente que tengamos en cuenta que si tus clientes son quien otorga personería jurídica, debes hacer un formato nuevo para el 2021. Vamos a hablar del formato 1159. ¿De qué trata el formato 1159? Que tuvo unos cambios radicales. El formato 1159 habla de las entidades que celebran convenios con entidades internacionales. Resulta que ese formato, hasta el 2020, el 1159, se presentaba de manera mensual. Mensualmente habría que reportarlo. A partir del 2021 cambió a la modalidad anual. Pasa a ser anual. Es importante tener eso en la mente. De hecho, habrá quien no se leyó la resolución y lo reportó mensual durante todo el año. ¿Qué hizo? Lo hizo mal. Bueno, hizo trabajo de más, pero si lo reportó bien, ahí no hay problema. Ojo, en este tipo de formato hay una nueva exigibilidad de la DIAN y es para los entes que tú vas a reportar del extranjero. Si tú vas a reportar en tu exógena en cualquier formato, y en especial en este que es de convenios internacionales, vas a reportar a un extranjero, la DIAN te dice, ojo, me tienes que reportar el código fiscal con que está identificado en el otro país. Entonces tú tienes que averiguarlo. Y tú dices, pero ¿y si el otro país no maneja código tributario de identificación? Ah, bueno, entonces ahí sí puedes hacer lo que dice la resolución y es identificarlo con 444, 444, 001 y luego cada vez que aparezca alguien extranjero, le pone el 02, luego el 03, o sea, haces tu propio consecutivo de el NIT de identificación de esa persona extranjera. Ojo con esto. Si tú vas a reportar un extranjero, hoy en día tienes que, en el formato 1159, reportar hasta la dirección del extranjero. Entonces, para que actualicen sus bases de datos, si tienen un extranjero, averigüenle allá el estado, la dirección. Dependiendo del país, va a recibir digamos, un nombre diferente. Aquí se llama departamento y municipio. Allá se denominará estado o lo que sea, pero hay que reportar. La cuantía sí la pasaron a 3.500.000, sigue siendo igual, pero antes era mensual, ahora ya va a ser anual. Y no se puede repetir si tú vas a hacer el formato 1159. Tú no puedes hallar. ¿Qué haces? Dices, manejé o le pagué a tal persona
en celebración de este convenio, 100 millones. Resulta que también haces el 1001, en el 1001 son pagos y retenciones efectuadas, ahí no lo vas a reportar. Lo mismo que si en el 2276, que son de rentas de trabajo, si lo reportas que se la pagaste en el 1159, no lo reportas en el 2276. Esto en cuanto a ese formato que se movió bastante, con cambios significativos. Ahora yo te hablaba de que solo el hecho de que estés obligado a retener en la fuente debe presentar exógena. Veamos detenidamente qué formatos. Yo hice un análisis, es mi análisis, y debemos reportar el 1001, que son las retenciones que he hecho. Eso siempre lo hemos tenido en mente. De hecho, todos los conferencistas lo dicen. Si usted es obligado a retener en la fuente, como mínimo presente el 1001, que son las retefuentes, pagos efectuados y retefuentes. Ahora, también debe presentar lo que es el 2276, que es el de salario. Eso es lo que oye en todos los eventos de capacitación. Pero resulta que tú, si analizas ahora en el 2021 la resolución, vas a estar obligado a presentar el formato 1647. En el caso dado que manejes ingresos recibidos para terceros, o sea, debes reportar también el 1647. Hay otros formatos que debes reportar solo por tener la obligación de retener en la fuente. El 1011 y el 1012, que son la información de las declaraciones tributarias. Aquí en pantalla, y de hecho, ahorita les voy a colocar, no se me despeguen ahí de la transmisión, Wendy me va a colaborar colocando en el chat un link a un formulario donde ustedes hacen clic y estas diapositivas van a estar en esa carpeta. Me dejan ahí su indicación, el email. Cuando le dicen enviar, les va a dar un link donde usted puede bajar todas estas diapositivas y tener la información a la mano. Aquí, ahí en el chat también yo coloqué el link para que, pero eso lo hacen luego. Miren, resulta, o háganlo de una vez, graben el link. Si tú eres agente de retención, también estás obligado a presentar otro formato. Y va a ser el formato, ¿sí se fue el link? Sí, sí se fue. El formato 1004, que es de la información de descuentos tributarios. Vea, ahí en la tributarias está mal la diapositiva, ya se fue así. Error de dedo secretarial. ¿El secretario quién es? Iván. Bueno. Y adicional el 2276, que ya se lo había mostrado. Pero, aquí viene lo nuevo, que si tú eres agente de retención, la resolución 98 en el artículo 16 dice que si tú eres agente de retención, vas a tener que reportar el formato 1010. Y el formato 1010 es donde se informa a los socios. Y tú dirás, si yo soy persona natural responsable de hacer retención, ¿debo hacer el 1010? No, porque eres solo persona natural. Ahí está aplicando es para aquellas personas jurídicas que porque tuvieron menos de 100 millones de ingresos, no van a estar obligadas a presentar todos los formularios, pero sí van a estar obligadas a presentar lo de que es retenciones, pagos de personal, todos estos formularios que vimos, 1011, 1012, 1004, 1647 y ahora el reporte de los socios. Fíjense que esto es como para ponerse a estudiar y voy a hacer un resumen
corto de lo que es el reporte de los extranjeros. Ojo, tenemos que averiguar el código de país de residencia. Ese código, que allá será 6 dígitos, 5 dígitos, no sé el número de acuerdo al país, lo voy a reportar como un documento 42, que es cédula 13, NID 31, o lo contrario, perdón. Pero el tipo de documento para los extranjeros es el 42. Solo voy a utilizar, ojo, solo voy a utilizar el 4444001 hasta el 999, cuando en el otro país no exista un número de identificación tributaria de acuerdo a las entidades que fiscalizan allá los impuestos. Pero tengo que averiguarlo. Y otra cosa nueva, que es a los extranjeros se les reporta solo en ese formato de convenios internacionales. Pero hoy en día los demás formatos para este año le quitaron aquellos que tenían dirección, estado, municipio, le quitaron esa parte. Eso también es nuevo. Haciendo un análisis, ahora entrando a lo que nos interesa, a SIGO, ¿qué cuidados debes tener? Manuel, Wendy, colabórame por favor en el chat. Coloca los 2 links de los videos que Manuel dejó para ustedes. Claro que sí, ya los coloco. Bueno, esos 2 videos son corticos, 4 minutos y creo que 3 minutos y medio. Lo hizo en 2 partes, donde parametrizas. Yo voy a hacer énfasis. Señores, ustedes en la contabilidad, para hacer una exógena, primero hagan un cierre contable. Eso es, las cuentas de resultados, ciérrenlas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vaya a ejercer el módulo de exógena de SIGO, va a ser necesario que hayas hecho el cierre. No solo el cierre de cuentas contables. ¿Cuáles son las cuentas contables? Las cuentas de ingresos, costos y gastos. Esas se deben cerrar. En SIGO hay un cierre que es muy fácil. Si tú manejas otro software distinto a SIGO, pues averigua cómo se hace el cierre. Si no tiene cómo cerrar, porque habrá el software que no tiene cierre automático, te toca hacer un comprobante de cierre manual. Luego, otro cierre que debes estar pendiente son las cuentas de impuestos, lo que es retenciones en la fuente, IVA, industria y comercio. Esos impuestos deben también hacérsele un proceso de cierre. Importante, la depuración del catálogo de terceros. Es uno de los pasos principales antes de hacer la exógena. Sácate un catálogo de terceros y le echas una mirada así rápida y tú dices, con solo ver los números y a quién pertenece, los NID y a quién pertenece, tú te vas a encontrar NID repetidos. ¿Por qué? Porque se equivocan en un número. Entonces Javier Jiménez Yepes va a tener 2 NID, pero con el nombre Javier Jiménez Yepes. Y tú enseguida localiza qué pasó ahí, cuál es el verdadero, unifícalos y vas a tener una exógena ya en el módulo de exógena, que son los 2 videos que Wendy colocó acá, donde vas a hacer la parametrización y la exógena sale rapidito. Asignas el año, así como lo discrimina Manuel en esos 2 videos. Ahora sí, para cerrar, voy a lo que nos interesa, el ejercicio práctico. Toda la información anterior, tú dirás, estuvo buena, pero yo quiero saber cómo califico si debo o no, si estoy o no obligado a presentar la exógena. Para eso, coge la resolución 98
Ah, bueno, en el link que les puse ahí, que en el comunicado, les vamos a mandar, podemos, Wendy, en el comunicado, cuando le mandamos las memorias, mandarle un link de ese material. ¿Sí podemos? Claro que sí, sí señor, se les va a enviar todo el material. Aprovecho también para decirles que no hay necesidad de que nos envíen sus correos por el chat. Nosotros ya tenemos sus correos electrónicos y mañana a esta misma hora les estará llegando la grabación del video con todo el material que Iván nos está compartiendo para que no se pierda ningún detalle. Entonces, pues no es necesario que nos escriban sus correos por el chat, ¿listo? Sí, eso es parte de la política de cuidado que debemos tener con nuestra información. Vámonos a la resolución 98, que es la que parametriza la información del 2021. Usted se toma el artículo primero. Hay del literal A hasta la S. Vamos a mirar todos los literales para que tú sepas dónde está lo importante de cada literal. No demora. Vámonos con el literal A. Entidades públicas o privadas que celebran convenios de cooperación. Ojo con eso, pero con organismos internacionales. Esto quiere decir que si tu cliente tiene convenios con entes nacionales, no le aplica, porque aquí lo básico dice es organismos internacionales. Entonces no vas a estar dentro del marco obligatorio del literal A. Usted dice, bueno, ¿qué otra implicación tiene que yo caiga en uno de estos literales que vamos a ver? Resulta que primero defines en qué literales estás. Luego sigues leyendo la resolución. ¿Cuál es la mecánica del resto de la resolución? Dice, quienes están en el literal tal y tal van a presentar el formulario, el formato número tal. Ah, entonces este es el primero que debemos analizar para luego establecer qué formatos debo hacer. Y ojo, los literales que vamos a ver se manejan individuales. Tú puedes calificar en el A, en el F y en el H. Simplemente que luego que vayas leyendo el resto de la resolución y donde te encuentres el A, el F y el H, tú dices, este formato me toca hacerlo. Esa es la mecánica. El literal B trata de las entes vigiladas por la Superintendencia Financiera. Eso es fácil. La mayoría no cae ahí. No creo que sean ustedes contadores de entes vigilados por la Superfinanciera. Si lo son, de pronto está en el rango de los fondos de empleados que realicen actividades financieras. Eso quiere decir que si tú estás en un fondo de empleados como contador, podrían estar y no están vigilados por la Superintendencia Financiera porque no manejan créditos, no, actividades financieras, no caerías en este B. Vas a caer en otros literales, pero en el B no, porque aquí dice muy clarito, vigiladas por la Superintendencia Financiera. ¿Listo? El C, las bolsas de valores y comisionistas de bolsa están obligados a presentar eso. Aquí en el auditorio no va a haber los contadores de una bolsa de valores, pero sí es bueno nosotros ver qué reportan las bolsas de valores. Yo siempre he dicho que no es que esté obligado a presentar los formatos de una bolsa de valor, porque no lo voy a hacer. Pero si yo sé que están reportando las bolsas de valores, entonces voy a decir, mi cliente cayó porque mi cliente tiene un CDT, porque una acción que está en bolsa de valor. La bolsa de valor lo reportó a la DIAN. Entonces yo debo tener el cuidado de decir en la declaración de mi cliente que tengo inversiones. Ese es el punto. El D dice de las personas naturales y asimiladas.
aquí subrayo asimiladas porque uno dice, bueno, ¿quiénes son las asimiladas? Personas naturales sé que es todo contribuyente que vaya y saque RUT es una persona natural. Pero ¿y las asimiladas? Cuando dicen asimiladas, ¿qué es? Las asimiladas es cuando ese contribuyente que sacó RUT fallece. Apenas fallece, ya deja de ser una persona natural contribuyente y pasa a calificarse como una sucesión ilíquida. Quiere decir que él va a seguir presentando declaración, pero se reúnen los herederos y mientras reparten la herencia, él va a seguir presentando declaración, a lo mejor pagando, porque hasta después de muerto puede estar uno pagando impuestos, dependiendo de las actividades que haga o los bienes que deje. Pero eso es lo que le llaman a ellos y sus asimiladas, las sucesiones ilíquidas. Es importante que aquí vamos a manejar 2 años. Vamos a manejar 2020 y 2021. Pero me dicen o. Dice que durante el año gravable 2020 o 2021. O sea que tengo que analizarlos independientemente. Y si al analizarlos independientemente caigo con que tienen ingresos superiores a 500 millones, ya sea en el 2020 o en el 2021, si la persona natural tiene ingresos superiores a 500 millones, va a estar obligado a presentar exógena. ¿Qué formatos? Los que dicen en el resto de la resolución. Cada vez que en el resto de la resolución hablen de un formato 1001, van a decir los que están calificados en los literales tal, tal y tal. Y si cae el D, y yo estoy aquí en el D, yo voy a tener que presentar el 1001. Es un ejemplo. O sea, primero establezco mi obligación. Y lo importante, y lo dije al principio, que es que si la red de esos 500 millones, yo discrimino cuáles son el ingreso. Que son rentas de capital, que son rentas no laborales, que son ganancia ocasional, suma los 500, ya va el primer requisito, verifico si las que son de rentas de capital y no laborales suman más de 100 millones, entonces si cumplo las 2 condiciones, voy a estar obligado a exógena. Fíjese que después de los 500 millones ahí dice, o sea que son las 2 condiciones. Que tenga ingresos superiores a 500 millones, incluido la ganancia ocasional, y que de esos 500 millones sumo las rentas de capital y las no laborales y sumen más de 100 millones. Que sumaron menos de 100 millones. No estoy en el literal D. ¿Listo? Vamos para ley. Ahora me hable de personas jurídicas y asimiladas. Bueno, persona jurídica es una sociedad anónima limitada. ¿Qué son las asimiladas? Las asimiladas son las empresas que ya casi no se ven. Eso se llama una empresa... se me escapó el nombre. Bueno, ya me acuerdo ahora mismo. Sociedad de hecho, ya me acordé. Antes, yo cogía a un socio, nos íbamos para Cámara de Comercio y íbamos allá, vamos a registrarnos como Cafetería La Mejor, como sociedad de hecho. Y existía, y es. Y eso es lo que se le llama asimilada. Persona jurídica puede ser una propiedad horizontal, una sociedad anónima, una sociedad comandita simple, una sociedad anónima simplificada. Esas son las personas jurídicas. Las asimiladas son las sociedades de hecho. Listo, ahí nos dicen que durante el 2020 o en el 2021 haya ingresos superiores a 100 millones.
incluido ganancia ocasional. Es importante que lo tengamos claro. Incluido ganancia ocasional. En el F es donde están los obligados a hacer retenciones en la fuente. Aquí lo voy a resaltar y está resaltado con rojo. Dice, si usted es obligado a hacer retención en la fuente, persona natural, y está obligado a hacer retención a título de renta, de IVA o de timbre. Quiero hacer la salvedad. Yo, persona natural, que le compre a un proveedor que esté calificado en el régimen simple de tributación, y ese proveedor que está en el régimen simple de tributación es responsable de IVA, yo como persona natural estoy obligado a hacerle retención de IVA. O sea, que caigo en el literal F. Es importante saber que ese régimen simple de tributación tiene unas cualidades y no se le puede hacer retención en la fuente a título de renta, pero sí estamos obligados a hacerle retención en la fuente a título de IVA. Y esto nos afecta para el exógeno. Entonces, ahora que les manden anote ahí el minuto que vamos en la grabación. Comenzamos a las 9, ya llevamos a 10 de la mañana, 1 hora. Entonces usted anota, a las 10 voy a repasar esta parte y voy a estudiarla más a fondo. Ya estamos terminando porque vamos en la G y de aquí en adelante es más sencillo. Dice establecimientos permanentes. Y yo digo, ¿dónde veo yo la calidad del establecimiento permanente? Tome la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, usted dice, ahí dice, está escrito como una agencia, como un establecimiento permanente, como un establecimiento de comercio. Ahí dice la calidad. Entonces, Cámara de Comercio, veo cómo está constituido o cómo está registrado mi cliente, y si es un establecimiento permanente, ya sea de persona natural, no residenciado o persona jurídica extranjera, entonces yo voy a calificar en el G. El F, perdón, el H. Este es los que celebren contratos de mandato. ¿Qué es un contrato de mandato? Un contrato de mandato, el ejemplo más sencillo es las inmobiliarias. Cuando hay una inmobiliaria, yo tengo un bien raíz, voy a la inmobiliaria y le digo, encárgueseme de alquilar esto. Ahí estoy haciendo un contrato de mandato. Ellos lo alquilan, me cobran una comisión, me consignan mi platica. Eso es un contrato de mandato. Las inmobiliarias caen aquí en el literal H. Administración delegada. Ahora también hay contratos de explotación y exploración de hidrocarburos, gases, minerales, joint ventures, cuentas en participación. Uno oye, cuentas en participación, ¿dónde se usa eso? En la actividad ganadera, se da mucho. Que yo tomo y doy un ganado en participación. Entonces ahí, ojo con eso. Si tu cliente maneja ese tipo de cosas, está en el literal H. La I. Entes públicos a nivel nacional, territorial del orden central y descentralizados. Contemplados en el artículo 22, entonces yo cojo el artículo 22 del Estatuto Tributario, ahí lo básico que me va a decir es, aquí están las gobernaciones, las alcaldías, entonces están exoneradas de presentar renta, pero no están exoneradas de presentar exógena porque caen aquí en el literal I. El J. El J habla de las secretarías generales, los secretarios generales. Esto es un cargo público del Tesoro Nacional.
no creo que esté dentro de su rango de clientes, pero para el dato es bueno saberlo. El K, obligados a presentar estados financieros consolidados. Y uno dice, bueno, ¿dónde aplica eso? Donde usted tiene una empresa que tiene inversión en otras empresas y que por el nivel de inversión manda ya. Por ejemplo, yo soy una sociedad, invierto en otra sociedad, pero compro el 70% de las acciones. O sea, yo tengo un mando especial allá, llamando. Estoy más del 50% allá, tomo decisiones. Resulta que yo al hacer ese grupo empresarial así, estoy obligado a consolidar estados financieros. Caigo en el literal K para la exógena. El I está sencillito, Cámara de Comercio, todas van a presentar exógena. El M, la Registraduría Nacional, y usted dice, bueno, ¿y qué reporta la Registraduría Nacional? Pues quién se muere y quién saca cédula, y eso se va a la DIAN, y la DIAN ya va a saber, y es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando presentamos la exógena validemos los terceros a través de programas. En la página escueladecontaduría.org hay un aliado que es Norbert Lazo. Ahí se venden unas aplicaciones en Excel que te consulta el tercero en la DIAN. Automáticamente tú puedes poner 500, 600 NIC y él te va diciendo, este está vigente, este no está vigente, este está vigente, este no está vigente. ¿Por qué yo no puedo estar reportando a nombre de un difunto? Porque es que la DIAN ya sabe quién se murió, porque la registraduría le reporta eso. Entonces ya hacen cruce, y al momento que yo estoy diciendo, mi costo se lo pagué a Mario Bernal Paecha, y la registraduría le dijo a la DIAN que Mario Bernal Paecha falleció en el 2020, y yo estoy pasándolo como que le estoy pagando en el 2021, la DIAN va a decir, acláremelo. No te dice corrija, te dice acláreme. Y tú le dices, claro, sí. Sí, le estamos pagando porque él nos tiene alquilado este edificio. Ah, perfecto. Entonces, lo que hace la DIAN es mirar que la sucesión ilíquida esté vigente. Y no pasa nada. Porque hablábamos que persona natural, cuando se muere, pasa a ser sucesión ilíquida, y mientras reparten la herencia, está declarando. Fíjese que si ahí nos dicen, ojo, está muerto, la registraduría le dijo a la DIAN, está muerto, pero usted tiene vigencia de que le está pagando a la sucesión, no pasa nada. El N, los notarios, nada que hacer, todas las notarías deben reportar. Hay algo muy curioso, las notarías siempre aparecen en cabeza de el notario. No es que exista un NIP para la notaría, existe un NIP para el notario. Entonces ellos están ejerciendo, haciendo escrituraciones, ellos deben reportar a la DIAN. El O, las personas y entidades que elaboren factura. Aquí me voy a detener un poquito. A este literal O nadie le presta atención. Las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documento equivalente. Oiga, todo comerciante factura. Ahora que esté obligado a facturar electrónicamente, uy, yo debo revisar la exógena, porque es que aquí no están hablando de que tenga ingresos superiores a 500 millones. Este literal solo dice, las personas, entidades que elaboren facturas de venta. Yo estoy elaborando factura de venta y electrónica, o sea, la DIAN ya sabe. ¿Estoy obligado a presentar exógena? Sí, señor, revise qué formatos. Y ya estamos terminando. P,
las alcaldías y distritos y gobernaciones, ya sabemos que van a declarar las autoridades catastrales. Esto es importante saber que la oficina de catastro está diciendo, estos son los que me han reportado aquí este tipo de bienes, entonces ojo con eso. Para acabar, los responsables del impuesto al carbono. Explotación de carbono, tienen que pagar una tasa, una declaración, ellos deben presentar exógena. Y por último, las entidades que otorguen o cancelen personería jurídica, que es el formato nuevo 2683. Hasta aquí mi presentación. No tuve tiempo, me concentré mucho, no tuve tiempo de ver las preguntas. Por favor, Wendy, una o dos preguntas y las que no solucionemos se las voy a contestar al email. Claro Wendy. que sí. Tenemos una pregunta de Claudia, nos dice si la propiedad horizontal residencial, ¿qué formato debe presentar? Listo, acuérdate cuando la partecita que hablé de los obligados a hacer retenciones en la fuente que te nombré 6 formatos, esos son los formatos que estás obligado, como obligado a hacer retención, porque las propiedades horizontales hacen retención en la fuente, están obligados. Entonces, los formatos serían esos. Repite el video en esa partecita y de una vez sabes. Otra pregunta. Milena nos dice, ¿y si solo cumple una de las dos condiciones del literal D, no deberá presentar la persona natural la exógena? No está obligado, porque son las dos condiciones. Que tenga 500 millones de ingresos y que las rentas de capital más las rentas no laborales sumen más de 100 millones. Tiene que ser las dos. Si cumple con una, no está obligado a la exógena. En ese literal, tiene que verificar los otros literales a ver si caen. Ok, y tenemos una pregunta de Gildardo Cuellar. Dice, ¿una persona natural que supere los 100 millones de ingresos laborales en el 2021 debe presentar los medios magnéticos? Una persona natural, acuérdate que son dos topes. Que tenga ingresos superiores a 500 millones y que las rentas de capital y no laborales sumen más de 100. Así que ahí te digo de entrada que no va a tener que presentar eso hoy. Listo, si quieren vamos con la última pregunta. Yesenia nos dice si hace facturas de venta y no se superan los 1.000 millones de ingreso. Si hace facturas de venta, no se superan los 500 millones si es persona natural o 100 millones si es persona jurídica. Sí va a caer en ese literal. ¿Qué debes hacer? Tomar de ahí en adelante la resolución y ir viendo cada formato. En cada formato te dice, quienes están obligados son este y este. Entonces, ojo con eso. Wendy, vamos a colocar los dos videos de Manuel ahora sí para que las personas tengan tiempo de darle clic. Lo mismo que el doctor Manuel dejó un librito. De Sí, hecho, igual. Manuel está aquí en sala. Sí, se alcanzó a conectar. Sí, igual no se preocupen que también por el correo les vamos a enviar toda esta información, les vamos a enviar la presentación, los dos videitos que tenemos, pues para que no se pierda ningún detalle, de pronto los que no se alcanzaron a conectar desde el inicio, no se preocupen, de verdad les vamos a enviar toda la información 24 horas después, la presentación pues que Manuel efectivamente ya me la hizo llegar a mí, y estos dos videitos para que pues los puedan ver en cualquier ocasión y pues no se pierda ningún detalle. También les envié el link donde pueden ver la repetición de este webinar o de cualquier otro webinar que tengamos en el mes. Pueden repetirla también sin ningún problema, ¿listo? Así que
pues ya no es más por el día de hoy. Iván, de verdad, mil gracias por tu tiempo, mil gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Espero de verdad que les haya sido bastante útil esta información y pues nada, espero que tengan un excelente resto de día. Listo. Gracias a todos. Chao.